En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que les daremos detalles de nuestro nuevo producto, el Fondo de Inversión Colectiva Estructurada 12. Hoy nos están acompañando también Juan Camilo Rojas, Andrés Naveros y Hugo Méndez del equipo de Asset Management para hablar del lanzamiento de este nuevo producto. Este lanzamiento es un fondo de inversión colectiva que estará disponible a través de la comisionista de bolsa y del Fondo Voluntario de Pensiones a partir de hoy, 27 de enero, y hasta el 10 de febrero. Es decir, que tenemos 15 días para aprovechar esta oportunidad de inversión y entrar a este producto, que es un producto denominado en pesos colombianos, que va a tener como única inversión una nota estructurada que protege el 100% del capital y tiene como subyacente 4 acciones de compañías que hoy lideran la innovación en inteligencia artificial en plataformas y aplicaciones, que son Google, Meta, Microsoft y Amazon. El monto mínimo de inversión es de 1 millón de pesos y este es un fondo cerrado a 18 meses.
En la sesión de hoy, primero vamos a tener la explicación de Juan Camilo Rojas y Andrés Naveros, que nos van a contar un poquito del contexto macro y por qué en este momento es relevante tener un producto como estos. Y posteriormente, Hugo Méndez nos va a contar mucho más a detalle qué es una nota estructurada y qué detalles tenemos que tener en cuenta para esta inversión. Esperamos que este espacio sea de mucha utilidad y si tienen alguna duda pueden ponerla en el cuadrito de preguntas y respuestas y al final de la sesión vamos a responderlas todas. Juan Camilo, Andrés y Hugo, gracias por participar. Gracias, María Camila. Listo, bueno, nada, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente y gracias por atender esta invitación. Eh, lo primero que hay que mencionar es que cerramos el año pasado con una economía global en general bastante robusta, con un sentimiento que se mantiene positivo. Y a pesar de que en los últimos meses, sobre todo en economías eh, más del lado emergente, hubo alguna reducción en el sentimiento, todavía se mantiene en balance en positivo. También en Estados Unidos tuvimos cierto retroceso, digamos, en esa visión que tienen los empresarios frente a la economía, pero sabemos que esto correspondió, desde luego, a un periodo particular del cierre del gobierno que tuvimos en buena parte del mes o durante el mes de octubre y en buena parte del mes de noviembre, casi hasta diciembre, donde finalmente pues, se dio nuevamente la reapertura del mismo. A partir de ahí lo que hemos empezado a ver en Estados Unidos son cifras que sorprenden al alza y que frente al conjunto de economías desarrolladas, pues se muestra bastante resiliente. Incluso si uno lo compara contra China, el sentimiento de los empresarios y la visión que tienen sobre la economía, pues se mantiene mucho más positiva, siendo en ambas latitudes positiva. Entonces, eso pues obviamente nos invita a ser optimistas sobre lo que viene para el desarrollo de la economía en Estados Unidos. Además, con dos impulsores importantes que vamos a tener durante el año 2026. Uno, la política fiscal. Recuerden que durante el año pasado tuvimos la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, que básicamente lo que busca es impulsar todo el aparato productivo local y en eso pues obviamente con muchos beneficios para las compañías. Ahí pues desde luego van a estar eh, o salen beneficiadas de alguna forma estas compañías que estamos queriendo hoy promocionar dentro de nuestro producto estructurado. Asimismo, y vamos a tener la continuidad de la política monetaria, mucho menos agresiva de lo que lo habíamos visto en los 2 años anteriores, pero aún con soporte para la economía. Y eso, independientemente de si van a ser un recorte o dos recortes adicionales los que va a tener la Reserva Federal durante este año, pues lo cierto es que no está en el radar un incremento de tasas de interés. Y eso, pues obviamente favorece un escenario de mayor posibilidad de que los recortes que hemos tenido en el pasado, unido a las decisiones que ha tomado la Fed recientemente de darle un poquito más de libertad a su hoja de balance, pues mantengan una liquidez estable y buena que ayude no solamente, pues obviamente al soporte de la economía, sino que además, pues obviamente se manifieste en mejor liquidez para el mercado de activos. Si quieres, pasemos a la siguiente. Ya en términos concretos de crecimiento, y pues no quiero marearlos un poco con la tabla que tenemos a la izquierda, pero Estados Unidos durante el año pasado, durante el 2025, donde recuerden que arrancando el año tuvimos un crecimiento negativo en el primer trimestre del año, todo pues con ocasión de lo que se venía en términos de la política arancelaria implantada por el gobierno y obviamente ese cambio de expectativas para las compañías, pues lo que al final supuso es que el crecimiento económico iba a ser mucho más bajo de lo que realmente se está viendo al cierre del año. De hecho, en algún momento se llegó a calcular que el crecimiento de Estados Unidos para el 2025 iba a rondar niveles del 1,4%. Y lo que está pasando en este momento es con las expectativas que se tiene, es que al menos crezca el 2,1%, pero que esa cifra
pueda incluso sorprender al alza hasta niveles del 2,4%. Algo similar puede ocurrir en el 2026, donde digamos, partimos con una cifra estimada del 2,1%, pero el sesgo es alcista. Y ese sesgo alcista, pues al final se manifiesta, como les digo, en soporte de crecimiento desde el lado de la política fiscal y la política monetaria. Eso pues va a crear un ambiente muy, muy favorable al final para lo que estamos viendo en la dinámica económica que estamos esperando para este año. Y Estados Unidos, dentro del mercado desarrollado o dentro del conjunto de economías desarrolladas, pues también va a tener un comportamiento destacable. Entonces, pues eso, digamos, unido a que ese aterrizaje suave al final que se esperaba para la economía va a ser, pues digamos, una realidad, pero incluso con un sesgo un poquito más al alza que a la baja, que era lo que se tenía pensado inicialmente. Eso favorece nuevamente las expectativas de lo que pueden hacer las compañías hacia adelante, unido pues a ese soporte que le está queriendo dar el gobierno a la economía interna. Ahí ya los dejo un poquito con Andrés, que nos va a contar ya en específico sobre estas compañías y sobre lo que estamos viendo para el producto estructurado. Gracias. Gracias, Juanca. Buenos días para todos los asistentes. Efectivamente, la idea un poco es contarles sobre las cuatro compañías que tenemos en el producto estructurado y en general, y bueno, y después contarles un poco de las perspectivas del mercado y algunas de las preguntas que reciben los clientes cuando tenemos que hablar de estas compañías. En general, podemos agrupar estas cuatro compañías en dos grandes grupos, en dos grandes subgrupos. Se podría decir que Amazon y Microsoft están muy metidos en el tema de infraestructura para la AI. Ustedes, por supuesto, conocerán bastante bien o habrán escuchado, o al menos tendrán un producto asociado con el core de Amazon y de Microsoft. Amazon, pues básicamente todo el tema de comercio electrónico y servicios digitales, y Microsoft con todo el tema de software, sobre todo la parte del Office. Sin embargo, estas dos compañías en los últimos 5 años han estado invirtiendo cantidades enormes de liquidez y de deuda también para entrar en iniciativas de AI. Entonces, por el lado de Amazon tenemos que ellos están, primero, pues todo el tema de la experiencia del cliente impulsada por AI, todo el tema asociado a su negocio core, que es la tienda virtual, pero Amazon también desarrolla, por ejemplo, está desarrollando, por ejemplo, sus propios chips, que son el Trainium y el Inferentia. Estos dos chips son desarrollados directamente por la división, llamémoslo más asociada con la inteligencia artificial, que es Amazon Web Services. Esta división en general, pues aparte de tener sus propios desarrollos, por ejemplo, de microchips, también hace temas de centros de datos y cloud. Otro de los negocios más grandes de Amazon, recordemos que toda la inteligencia artificial tiene que estar apalancada en unas cantidades, primero, enormes en términos de lo que se tiene en términos de capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Ahí, María Camila, creo que se salió la presentación. Digamos que Amazon es pionero un poco en ese tema de centros de datos para tener todo el tema, digamos que para poder mover la inteligencia artificial. Y Microsoft tiene algo similar, y es que pues aparte de las herramientas de software, obviamente Microsoft es una empresa que tenía mucho más experiencia en estos temas, pues también tiene iniciativas de AI propias. Se conoce bastante bien el partnership que tienen con Copilot. También tienen un partnership con OpenAI. De hecho, Microsoft fue de los primeros en invertir en OpenAI. También tienen sus propios desarrollos de microchips, de microchips. Básicamente Maya y Cobalt son microchips que están desarrollando en general. ¿Por qué estas compañías empiezan a desarrollar sus propios microchips? Porque necesitan microchips especializados en el tema de AI. Si bien, por ejemplo, NVIDIA desarrolla microchips también especializados en el tema de AI, son microchips que son muy robustos
y que a veces para ciertos desarrollos no es necesario tener la robustez que le ofrece a uno los chips, por ejemplo, más avanzados de NVIDIA. Entonces esas empresas empiezan a desarrollar sus propios microchips también por una ventaja comparativa para tener su propia infraestructura. Y lo mismo, Microsoft tiene todo lo que es Azure Cloud, que es básicamente todo lo que está moviendo en el negocio de datos. Es decir, realmente Amazon y Microsoft, aparte de sus negocios core, también tienen todos unos desarrollos en términos de infraestructura para poder mover la AI y para prestar esos servicios a las empresas también, y todo lo que tiene que ver con tercerización por el lado de los servicios, del procesamiento de los datos. Contarles un poco cuánto han venido creciendo las utilidades de Microsoft y de Amazon en los últimos 5 años. A una tasa anualizada, es decir, si cogiéramos la rentabilidad, perdón, el crecimiento de ingresos de los últimos 5 años y lo anualizáramos, más o menos ambas compañías tienen un crecimiento entre el 14,5% y el 14,7% de ingresos anuales, un crecimiento bastante robusto. Son compañías muy grandes, están dentro de las 7 primeras del S&P. Microsoft pesa el 5,8%, siendo la tercera del S&P, mientras que Amazon está alrededor del 3,9%, estando alrededor del sexto lugar. Es decir, son empresas que cuando suben, jalan e impulsan a todo el mercado financiero. La siguiente, María Camila. Y por otra parte, pues tenemos a Meta y a Google. Google y Meta están mucho más metidos en el tema de publicidad. Evidentemente, Google con el tema del buscador, YouTube y todos bueno, en realidad esta empresa ustedes, si bien Google es como el buscador, la empresa matriz, el nombre es Alphabet, pero me voy a referir a ella como Google. Google pues básicamente tiene nuevamente todas las herramientas de búsqueda, YouTube, Meta tiene pues por supuesto las redes sociales, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp, y en ese orden de ideas, como que su negocio core en este momento es todo el tema de la publicidad. Bueno, aparte de tener digamos que estas herramientas de búsqueda y redes sociales, como que el negocio core hoy en día es tratar de incluir publicidad, o es incluir publicidad en estas herramientas, y evidentemente la AI es una herramienta que ellos utilizan para personalizar significativamente los anuncios que le llegan al cliente a través de esas herramientas. Sin embargo, también tienen desarrollos bien puntuales también por el lado de microchips y por el lado de cloud, o almacenamiento y procesamiento de datos. Microchips, Google tiene unos chips que son bastante competitivos en el mercado, que son los TPU, que son eh, chips de los más avanzados en el mercado para el tema de inteligencia artificial, de los que tienen la mejor infraestructura cuando se conectan, es decir, todos estos chips funcionan. Uno de los, digamos que de los cuellos de botella, por ejemplo, a veces, y que fuerza a las empresas a comprar NVIDIA, es que toda la infraestructura alrededor de NVIDIA, de conectar los chips, de la refrigeración, el software que los hace trabajar juntos, nadie lo hace como NVIDIA, básicamente. Pero, por ejemplo, Google tiene una alternativa eh, bastante viable, que son los TPUs, que son chips desarrollados por ellos, que están especializados en el tema de inteligencia artificial. Son chips que, por ejemplo, ya le venden a OpenAI, para mencionar algunos de sus principales clientes. Centros de datos y clouds, por ejemplo, Google Cloud. Esta sí es algo en lo que Google ha estado metido. Google también está, digamos que invirtiendo en temas como vehículos autónomos en Estados Unidos. Está también en temas de, por ejemplo, salud. Pero digamos que los negocios core asociados a la AI, aparte de su negocio principal, que es el tema del buscador y de YouTube, está muy asociado al tema de microchips y el tema de cloud, muy centrado también en desarrollos de publicidad. Meta es algo similar. Meta tiene también sus propios chips AI, Artemis. Eso los ha estado desarrollando como alianza, pero Meta tiene algo particular, y es que sí tiene su propio modelo de AI generativa, que es Llama. Llama es un modelo de AI bastante competitivo. Es un modelo que ha dado mucho de qué hablar, porque es bastante competitivo para el mercado. Y lo otro, pues por supuesto, es el tema de centros de datos y de cloud. Entonces, todas esas empresas, si bien, nuevamente, cuando uno tiene esas empresas, piensa mucho en el negocio core, están muy metidos en el negocio de inteligencia artificial. Google y Meta han venido creciendo niveles cercanos al 18% en utilidades. Google ya está es la quinta compañía más grande del S&P, 5,8%, mientras que Meta está ubicada más cerca al 7-8 lugar, con un 2,4%.
Finalmente, la siguiente lámina les va a mostrar un poco la pregunta más común que recibimos de nuestros clientes, y es, ¿hay una burbuja tecnológica? Es decir, digamos que ese es uno de los grandes interrogantes, porque los clientes siempre están tomando como referencia la burbuja tecnológica de principios del 2000, donde buena parte de las compañías que hoy están, algunas, perdón, de las compañías que estaban en ese momento ya no existen. Y lo que les podemos decir en corto es que no creemos que haya una burbuja tecnológica en este momento. Las condiciones son bien distintas, y para eso, si se fijan en la gráfica de la izquierda, la gráfica de la izquierda, la gráfica de barras que está abajo, lo que muestra es los múltiplos es cuánto paga un inversionista con respecto, por ejemplo, al flujo de caja de las empresas, el patrimonio de estas empresas, las utilidades de estas empresas. Entonces, cuántas veces el precio representa esas utilidades o ese patrimonio o ese flujo de caja. Si ustedes ven en promedio, por ejemplo, el precio sobre el flujo de caja estaba en ese momento de las 7 compañías más grandes del S&P en alrededor del 87%, el precio de valor en libros está alrededor del 27%, perdón, de 27 veces, y el precio a utilidades está alrededor de 106 veces. Ha sido tan fuerte la generación de utilidades de estas 4 compañías en los últimos 5 años que, por ejemplo, el price to earnings en este momento en promedio de estas 4 compañías es alrededor de 25. Es decir, 4 veces menos de lo que estuvieron estas empresas de las .com. El price to book es 6 veces, 27 veces fue lo que era en 1999-2000. Quizás donde el flujo de caja es un poquito más alto, más que todo elevado por Amazon, pero en general lo que les queremos decir con esto es que estas empresas, si bien cotizan a unos múltiplos altos, es decir, son empresas que están caras, hay que tener en cuenta que siempre estas empresas tecnológicas, primero, cotizan caras por la característica que son, que es lo que se llaman en la jerga del inversionista, empresas de crecimiento, es decir, empresas que crecen muy rápido, que generan utilidad muy rápido y que por eso usualmente cotizan a múltiplos más altos. Pero lo segundo que les queremos decir es que cuando uno lo compara con sus fundamentales, estas empresas cotizan a niveles normales para lo que es una empresa de crecimiento. De hecho, desde noviembre del año pasado se han venido digamos, enfriando un poco, no es que hayan caído, sino se han venido enfriando y han venido como que relegándose un poco frente a otras compañías, digamos, más asociadas al sector financiero, más asociadas al sector industrial. Entonces, lo primero es que no vemos que estas empresas sean caras, y lo segundo, ya para terminar esta parte, es que creemos que va a rentar el S&P en los próximos 12 meses. Creemos que puede dar una rentabilidad del 9.08%, que eso básicamente estaríamos hablando de un S&P cerrando en los próximos, perdón, 12 meses alrededor del 7.600. Somos optimistas. Evidentemente, el S&P pues viene, por así decirlo, con una racha ganadora bastante fuerte. Entonces, si bien somos optimistas, bien optimistas con el S&P en los próximos 12 meses, pues siempre un instrumento como estos que ofrece una protección, pues es al lugar en la medida que el S&P pues ha venido teniendo una valorización tan importante en los últimos 12 meses. Sin embargo, el mensaje de esta lámina y el mensaje final es: no creemos que estas compañías estén caras, no creemos que vayamos por una burbuja similar a las .com en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, y aparte de eso, pues somos optimistas con el S&P que puede alcanzar rentabilidades cercanas a los 2 dígitos en los próximos 12 meses cuando se incluye, por ejemplo, el componente de dividendos. Eso era por el lado de este contexto macro y de mercados, María Camila. Buenazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno, ya conocemos un poquito más acerca del contexto macro, cómo en general ha venido pues rindiendo el mercado de acciones de los Estados Unidos. Vemos que venimos pues de un buen año con todo este boom de la inteligencia artificial, en donde este tipo de empresas tecnológicas ha ganado, la verdad, bastante preponderancia, y eso se ha traducido al precio de este grupo de acciones, ¿no? La pregunta automática es cómo de alguna manera pues nos subimos a la ola de este boom
relacionado con inteligencia artificial, y una manera interesante de hacerlo es mediante los productos estructurados, ¿no? Entonces, antes de presentar nuestra alternativa, que es un poquito el centro de esta presentación, vamos a repasar algunos conceptos acerca de productos estructurados muy rápidamente. Entonces, los productos estructurados, básicamente como definición, representan una solución de inversión que se caracteriza por combinar dos instrumentos financieros, ¿no? El primero de ellos, un instrumento de renta fija, que es un tipo de asset class relacionado a tasas de interés. La función que cumple este tipo de instrumento dentro del paquete llamado producto estructurado es la protección del capital, ¿no? Cuida tu capital, protege tu inversión a vencimiento, ¿no? Ese es el principal o la principal función que cumple el instrumento de renta fija dentro del producto estructurado, ¿no? Y el segundo instrumento que lo compone es un derivado financiero, ¿no? Este derivado financiero lo que busca es generar una rentabilidad ligada a un activo subyacente. En este caso, nuestro activo subyacente van a ser las 4 acciones de las cuales hemos hecho mención en láminas anteriores, ¿no? Entonces, recapitulando, instrumento de renta fija va a cuidar nuestro capital, va a proteger nuestra inversión a vencimiento, y el derivado financiero va a buscar generar esa rentabilidad ligada a las 4 acciones que ya hemos mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la familia de los productos estructurados, hay un grupo o una familia de estos que son los famosos capitales protegidos, ¿no? Que dicho sea de paso, la nota que vamos a presentar el día de hoy o el producto pertenece a esta familia de estructurados, ¿no? Entonces, rápidamente, para dar algunas características de esta familia de fondos, normalmente este tipo de capitales protegidos está destinado a un público o a inversionistas de un carácter un poco conservador, ¿no? Es decir, queremos tener exposición de repente a un grupo de acciones, a un índice, a una canasta, pero con un esquema de pagos conservador, con la tranquilidad de que tenemos la protección de capital si es que por A o B la tesis de inversión que tenemos detrás no llega a cumplirse, ¿no? De alguna manera, pues, es dedicado a inversionistas que les preocupa un poco el hecho de tener rendimientos negativos y que esto de alguna manera pues pueda erosionar el capital que invierten en este tipo de estructuras conservadoras. ¿Cómo se construye? Como lo habíamos mencionado en la lámina anterior, combinando instrumentos de renta fija con derivados financieros, ¿no? Algo que es súper importante en este tipo de estructuras es que si bien te protege el capital a vencimiento en caso este grupo de acciones no rinda como esperamos, a cambio de esta protección también contamos con un techo de ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, las acciones tienen un rendimiento espectacular, nosotros vamos a participar de esa subida hasta un techo de ganancias, hasta cierto nivel, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente es a lo que renunciamos o lo que dejamos sobre la mesa por el hecho de tener el capital protegido al vencimiento. Este seguro que te permite tener el capital protegido cuesta, ¿no? Y a cambio de ello, participamos de la fiesta, sí, pero hasta cierto punto, hasta cierto techo de ganancia, ¿no? Básicamente, si queremos hacer una analogía, es como subirnos al bus del mercado de acciones de los Estados Unidos, a la ola de la inteligencia artificial, pero sentaditos y con cinturón de seguridad, ¿no? De una forma conservadora, de una forma, de alguna manera que nos permita dormir tranquilos, de que nuestra inversión está protegida y que tiene la posibilidad de subirse a este rendimiento relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Un capital protegido como primer objetivo no apuesta todo a ganar. Primero se asegura de proteger el capital, de no perder, y luego intentamos generar la rentabilidad, ¿no? Este es uno de los grandes atributos que tiene esta familia de los productos estructurados, los capitales protegidos. Siguiente, por favor. Entonces, ya conocemos efectivamente qué son los productos estructurados, ya conocemos efectivamente qué son los capitales protegidos. Vamos a presentar el producto del cual les hemos venido haciendo la introducción en esta presentación, ¿no? Que es el estructurado 12, la nota protegida de acciones tecnológicas de inteligencia artificial, ¿no? Como les comentaba, este producto, denominado en pesos colombianos, tiene como primer objetivo proteger el 100% de la inversión, ¿no?
Y adicional a esto, nos permite obtener exposición a un grupo de acciones tecnológicas relacionadas con inteligencia artificial, que son líderes en ese nuevo rubro que ha aparecido en los últimos años, pertenecientes al mercado de acciones de los Estados Unidos, ¿no? Son empresas pioneras en este campo y la idea es que este producto pueda generar rendimiento conforme a cómo le vaya a este grupo de acciones que hemos seleccionado, ¿no? En cuestión de características, el plazo de esta nota tiene un plazo de 18 meses. ¿No? Es una inversión a 18 meses. El activo subyacente es una canasta equiponderada de las 4 acciones que Andrés les ha comentado, ¿no? Meta, Amazon, Microsoft y Google, ¿no? Básicamente la canasta invierte en un 25% en cada una de estas empresas, es decir, en pedazos iguales el activo subyacente se compone con cada una de las empresas que les acabo de mencionar, ¿no? Como les decía, la inversión es en pesos colombianos, es decir, el inversionista invierte pesos y recibe pesos a vencimiento, ¿no? Tenemos una serie de escenarios en los cuales podemos generar rendimiento mediante este tipo de nota estructurada. La ganancia máxima que puede llegar a generar está más o menos en un rango entre 30 a 35% por todo el plazo de inversión de la nota, que como les decía, son los 18 meses, ¿no? En cuestión de comisiones, básicamente estamos considerando un 1% de comisión de estructuración que se cobra al inicio y un 1% de comisión de administración en términos anuales, ¿no? Como les decía, la nota lo que busca es generar exposición a este grupo de empresas líderes en inteligencia artificial, proteger el capital a vencimiento y, como les decía también, está destinado a un público de carácter conservador, ¿no? Que desea exponerse al mundo de las acciones, pero como primer objetivo, priorizar la preservación del capital, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estos son los escenarios que puede tener la nota estructurada, ¿no? Son 3 básicamente. A vencimiento, el primer escenario, que es el escenario de la protección, es el escenario en el cual de repente las acciones no les va tan bien como nosotros creemos que les va a ir, ¿no? En este caso no hay ningún problema, el producto le va a entregar al inversionista el 100% del capital invertido al inicio, ¿no? No importa que por A o B tengamos un escenario súper negativo, que las acciones incluso se puedan ir a cero, se desvaloricen totalmente, no hay ningún problema, el producto como mínimo va a entregar el 100% del capital al término de los 18 meses, ¿no? Tenemos un segundo escenario, es el escenario positivo, que es en el cual a este grupo de acciones tienen un rendimiento positivo, pero menor al techo de ganancia, ¿no? En este caso, el inversionista va a recibir tanto el 100% de su inversión más la apreciación de este grupo de acciones, ¿no? La apreciación que hayan podido tener dentro del plazo de los 18 meses que tiene como horizonte de inversión la nota estructurada. Y tenemos un tercer escenario, que es el escenario mucho más positivo, que es donde el inversionista gatilla la ganancia máxima, ¿no? Que como les decía, está en un rango entre 30 a 35% de rentabilidad en pesos colombianos, ¿no? Es cuando las acciones de alguna manera pues les va súper bien y podemos pues generar rentabilidad mediante este tipo de nota estructurada, ¿no? En resumen, el capital es protegido a vencimiento y si a las empresas que hemos elegido les va súper bien, el inversionista participa de este premio hasta el techo de ganancia, ¿no? Eso es básicamente cómo funciona este tipo de notas estructuradas. Algo que sí me gustaría hacer hincapié es en el hecho del tema cambiario, ¿no? Como saben, este tipo de acciones que hemos elegido cotizan en dólares, ¿no? Son empresas que mueven de alguna manera sus operaciones en la moneda norteamericana, ¿no? En este caso, la nota estructurada no tiene ningún tipo de riesgo cambiario. Todo ya está coberturado, de manera que el inversionista, como les decía, invierte pesos y la rentabilidad también la recibe en pesos, ¿no? No hay ningún tipo de preocupación por el riesgo cambiario porque la nota ya tiene coberturado ese riesgo, como les comento, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, para terminar con esto, ya conocemos efectivamente cómo funciona este tipo de nota estructurada, ya conocemos cómo se generaría la rentabilidad a vencimiento. Lo último con lo que me gustaría cerrar esta parte es que comentarles 2 cosas, ¿no? Hoy en día las condiciones de mercado nos muestran pues un mercado eufórico, un mercado tranquilo, un mercado en el cual pues los inversionistas se sienten cómodos cada vez tomando riesgo
en la renta variable, ¿no? En el mercado de acciones de los Estados Unidos, ¿no? Y esto de alguna manera también es caldo de cultivo o es un escenario propicio para conseguir condiciones bastante favorables para las notas estructuradas, para los productos estructurados como el que estamos lanzando el día de hoy, ¿no? En ese sentido, tenemos dos variables que nosotros monitoreamos de cerca y que nos permite de alguna manera decirles, oye, este es un momento preciso para la nota, o de repente de repente no es un mercado tan propicio, ¿no? En este caso, miramos dos variables, ¿no? El primero de ellos es las tasas de interés en pesos colombianos, ¿no? Sabemos que históricamente estamos en una coyuntura de tasas bastante altas ya desde algunos años, ¿no? Entonces, cuando las tasas están altas en pesos colombianos, las notas estructuradas tipo capital protegido ofrecen mejores condiciones. Es de alguna manera un optimizador en ese sentido para obtener, pues, condiciones bastante favorables para este tipo de estructuras que estamos proponiendo el día de hoy. Y el segundo es la volatilidad, ¿no? La volatilidad básicamente es la percepción de riesgo que tienen los inversionistas o el mercado para con activos como la renta variable, ¿no? Y en ese sentido nos encontramos, como les decía, en un mercado bastante tranquilo, bastante complaciente, se podría decir, y esto también favorece la estructuración de este tipo de notas capital protegido, ¿no? Entonces, tenemos dos variables que de alguna manera juegan a nuestro favor en este momento y que nos permite pues conseguir condiciones de mercado bastante óptimas, bastante ideales para poder ejecutar este tipo de notas tipo capital protegido, ¿no? Así de alguna manera, pues, el resumen, las condiciones en día de hoy están bastante buenas para poder armar o poder montar notas similares a como les estamos proponiendo el día de hoy. Listo, bueno, muchas gracias, Hugo, Juan Camilo y Andrés. Tenemos algunas preguntas en el chat, entonces le iba a pedir a Hugo y a Andrés que me ayuden a responderlas. La primera es, ¿por qué dicen que en el corto o mediano plazo no lo ven como una burbuja? Hay que entender un poco, gracias María Camila, y a la persona que hizo la pregunta. Eh, Hay que entender un poco que en el mercado financiero todo se mueve por probabilidades, ¿no? Entonces nosotros, al momento que invertimos en una empresa o en el S&P, por ejemplo, le asociamos una probabilidad más alta, dado nuestros modelos, dado todo el análisis que hacemos, a que el mercado siga subiendo, a que el mercado siga bajando. Hoy en día, dado los múltiplos, que son múltiplos considerablemente más bajos, y cuando digo múltiplos es cuando uno hace un análisis de una empresa, lo primero que hace es mirar en el precio cuántas veces está pagando las utilidades, cuántas veces está pagando el flujo de cada empresa, cuántas veces está pagando el patrimonio de la empresa. A eso me refiero con los múltiplos. ¿Cuántas veces hoy en día el precio estoy pagando por X cosas? Eh, y hoy lo que nos damos cuenta es que los múltiplos no están ni de cerca tan altos como estuvieron en la crisis del 2000, que es como la crisis más similar por las condiciones o por las empresas que están involucradas en el tema tecnológico. No están ni de cerca y es un poco la lámina que les mostraba con respecto a que estos múltiplos están considerablemente 4 veces, por ejemplo, más bajos de lo que estaban en ese momento. Entonces, los múltiplos hoy en día, si bien son altos, son múltiplos que normalmente son altos para esas empresas de alto crecimiento, son múltiplos que nos dejan tranquilos en términos de que no hay un riesgo inherente a que haya una corrección significativa del mercado debido a estos múltiplos. Y lo segundo es el tema de las utilidades. Esas empresas tienen un potencial de utilidades enorme que probablemente se va a seguir materializando y es básicamente por todos los desarrollos que hay en la inteligencia artificial. No es tan cierto que las primeras que se metieron al mercado, por así decirlo, inteligencia artificial, van a ser las ganadoras inherentes en los próximos 10 años. Es decir, que Nvidia se vaya a mantener como la primera empresa constructora de microchips en los próximos 10 años, pero sí es cierto que estas empresas tienen unos fundamentales tan fuertes, tienen un poder de mercado tan alto, que nos permite ver que es bien probable que se mantengan unas expectativas de utilidades altas y que aparte de eso, estas empresas sigan teniendo una cuota de mercado interesante en los próximos 5 o 10 años. Entonces, básicamente, por fortaleza económica, por fortaleza financiera y porque creemos que el precio justifica las valoraciones actuales, es que creemos que en el corto plazo, incluso en el mediano plazo, pensando en, por ejemplo, 2 años, 3 años,
no es tan claro que vaya a haber una corrección del mercado significativa asociada a un tema de burbuja económica, asociado a un tema de que las valoraciones o que los precios están exuberantes, por así decirlo, con respecto a sus fundamentales. Creemos que los fundamentales de esas cuatro empresas son bien sólidos y en general los fundamentales de todas las empresas que están asociados de las grandes empresas del S&P siguen siendo lo suficientemente sólidos. Gracias, Andrés. Otra pregunta es, ¿por qué no incluyen NVIDIA en el FIC estructurado que están creando? Ujú. Yo los ayudo con esa consulta. El caso de Nvidia es un caso bastante particular. Es un stock que si bien está relacionado fuertemente con inteligencia artificial, también hay que decir que esa acción en particular básicamente es una montaña rusa, ¿no? Porque de alguna manera pues se maneja pues expectativas bastante altas con respecto al rendimiento de de esta empresa en particular y que si bien los últimos años ha ido bastante bien, la volatilidad que le imprime esas altas expectativas es bastante alta, ¿no? Y esto de alguna manera también nos juega algo en contra al momento de armar este tipo de notas estructuradas, porque recuerden que en la última lámina les comentaba que la volatilidad es un indicador bastante importante al momento de ensamblar este tipo de estructuras, ¿no? Nuevamente me explico. Cuando la volatilidad está baja, como el día de hoy, este tipo de estructuras suele ofrecer condiciones óptimas, condiciones mucho más atractivas que cuando la volatilidad está alta, ¿no? Si incluimos un subyacente tan altamente volátil como Nvidia, muy probablemente las condiciones que obtengamos van a jugarnos un poquito más en contra, llámese el techo de ganancia va a ser incluso mucho más bajo que si la dejamos de incluir, ¿no? Es una empresa que sí, nos gusta, que de alguna manera tiene buenas perspectivas en cuestión de generación de ingresos, está fuertemente relacionada con IA, pero creo que nos juega un poquito más en contra por el lado de las condiciones de la nota que a favor si la incluimos o no, ¿no? Básicamente esa es la razón por la cual Nvidia no aparece en esta canasta y hemos optado por otro tipo de empresas que también son líderes, que son empresas un poquito más consolidadas, son mucho más diversificadas en los negocios que tienen y tienen de alguna manera pues valoraciones un poco más acotadas, como justamente lo comentaba Andrés en la pregunta anterior. Gracias, Hugo. Otra pregunta es, ¿qué hace diferente este FIC a un ETF de tecnología? Buena pregunta. Como les decía, básicamente cuando un inversionista desea exponerse a la renta variable en general de cualquier tipo, puede ser con inteligencia artificial o cualquier otro índice temático, tiene dos alternativas, ¿no? La primera es que te compres básicamente el ETF en una comisionista, en un broker, y la segunda es que lo hagas a través de un producto estructurado, ¿no? La diferencia de ambas es básicamente el perfil de riesgo que todo inversionista tiene, ¿no? Cuando un inversionista de alguna manera, pues, es un inversionista de un carácter un poco más arriesgado, mucho más sofisticado, que no tiene tanta aversión al riesgo o a la volatilidad, lo más probable es que sea más indicado para él comprarse el ETF, ¿no? Porque básicamente lo que le pasa al ETF, sea rendimiento positivo, sea rendimiento negativo, es básicamente lo que le va a pasar a tu posición. En cambio, si es un inversionista un poco más de carácter conservador, que de alguna manera prioriza la preservación de capital, muy probablemente lo más adecuado sea este tipo de notas estructuradas, que te ofrece la exposición a las mismas acciones que te puede dar un ETF, pero con la tranquilidad de la protección del capital, ¿no? A cambio de eso, renunciamos nuevamente a todo el upside, a todo el potencial de apreciación, porque tenemos un techo de ganancia, ¿no? Pero a cambio de eso nos permite de alguna manera, pues, dormir tranquilos, porque tenemos de alguna manera la tranquilidad de que si algo malo pasa con estas acciones, la nota te va a proteger el capital. En el caso del ETF, no. En el caso del ETF te podría ser a cero eventualmente, ¿no? Pero nuevamente es una cuestión de perfil de riesgo y de preferencias por tomar o no ese tipo de alternativas en base al perfil de cada inversionista. Gracias, Hugo. Otra pregunta es, ¿lo que vemos como una ganancia es una tasa efectiva anual? ¿Podrían ampliar un poco más cómo se realiza el cálculo de esa ganancia? Por supuesto. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, María Camila? Ahí creo que lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Dónde están los escenarios? Ahí, sí. Entonces, como les decía, nosotros tenemos tres escenarios particulares, ¿no? Un escenario de protección, un escenario de ganancia y un escenario de ganancia máxima, ¿no? Básicamente, como les decía, nosotros tenemos una canasta equiponderada de las cuatro acciones. Básicamente vamos a calcular cómo le ha ido cada una de esas acciones en el plazo de los 18 meses y vamos a sacar un promedio simple, ¿no? Si, por ejemplo, el promedio es 45%, como en el escenario en rojo,
ese rendimiento es mayor que la ganancia máxima, ¿no? Por lo tanto, la ganancia que me entrega el producto está capeada por ese nivel de rentabilidad, ¿no? Si fuera 35%, esa es la ganancia que me va a dar el estructurado por el plazo de los 18 meses, ¿no? Por ejemplo, si vamos al escenario 2, ¿no? Que la canasta ha rendido, por ejemplo, 20%, 30%, 15%, son rentabilidades positivas, pero que están por debajo del techo de ganancia, ¿no? En ese caso, la nota me entrega la rentabilidad de la canasta, ¿no? Y finalmente, si es que, como les decía, tenemos un escenario complicado de mercado, que si, por ejemplo, las acciones, no se rinden en promedio menos 40, menos 50%, no hay ningún problema, la nota te va a entregar el 100% de tu capital a vencimiento, ¿no? Así es como calculamos básicamente la rentabilidad. Promediamos los rendimientos de cada acción y luego los trasladamos al esquema de pagos en base a los escenarios que tiene la nota estructurada. Gracias, Hugo. Otra pregunta es, ¿se plantea ampliar la fecha de cierre de entrada del producto? Digamos que en principio no. El periodo de captación de recursos va a ser desde hoy 27 de enero hasta el 10 de febrero. Y pues una vez se cierre la nota, es decir, desde el 10 de febrero, vamos a tener la duración de 18 meses en la estructura y pues al finalizar este tiempo vamos a poder saber cuál de los tres escenarios que explicaba Hugo es el que se va a materializar. Sí, y algo que me gustaría agregar ahí con el tema del periodo de captación es, como les decía, hoy el mercado está propicio, está bastante óptimo para este tipo de estructuras, ¿no? Y la idea de manejar un periodo relativamente corto de captación es tratar de aprovechar esas condiciones, porque el mercado básicamente cambia todos los días, ¿no? Pueden ocurrir N sucesos que puedan llevar a que las variables de mercado se vayan moviendo y de repente el escenario que lo tenemos hoy en unas 3, 4 semanas ha cambiado totalmente, ¿no? Así que la idea es capitalizar esta coyuntura tan favorable que tenemos para obtener las mejores condiciones posibles para la nota estructurada que estamos acá. Listo. ¿Cuál es la inversión mínima para entrar? Es 1 millón de pesos. Ujú. ¿Habrá pagos periódicos de rendimientos? La respuesta es no. Este es un fondo de inversión cerrado a 18 meses. Entonces, digamos que la liquidez se va a ver cuando transcurran estos 18 meses. Sí, algo también, María Camila, que me gustaría recalcar ahí, no sé si lo llegamos a mencionar, es que la nota está disponible mediante el comisionista y el Fondo Voluntario de Pensiones. Es decir, tienen ambas alternativas para poder ingresar a esta nota estructurada en pesos colombianos. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿por qué el CAP tiene un gap de 5%? ¿No debería ser un valor fijo como tope 35%? Buena pregunta. La respuesta ahí es que las condiciones que hoy estamos reflejando son las condiciones de hoy, ¿no? Pero como saben, la captación va a durar 2 semanas, ¿no? Entonces puede que de repente en unas 2 semanas algo cambie en los mercados o alguna variable por ahí se mueva y por eso nos damos de alguna manera un rango o un margen para poder lograr las condiciones que estamos prometiendo el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros ya salgamos a comprar los instrumentos o a comprar la nota, el producto, ya vamos a saber efectivamente cuál es la ganancia o el techo de ganancia exacto que va a tener la nota, ¿no? Con la cual va a salir a vencimiento y con la cual se va a mantener hasta los 18 meses que dura la inversión. Gracias, Hugo. ¿Por qué no tuvieron en cuenta acciones de Apple? Un poco la misma razón por la que de alguna manera también descartamos Nvidia. Apple de alguna manera ha estado involucrado también en varias iniciativas de inteligencia artificial, pero las que hemos elegido de alguna manera pues son las que han tenido mayor cantidad de proyectos relacionados a IA y sobre todo proyectos exitosos, ¿no? Que de alguna manera pues han sido bien valorados por el mercado y esto se ha traducido pues en incrementos de precios, ¿no? Y creo que la perspectiva con estas cuatro que hemos podido elegir son las mejores dentro de todo el grupo que hemos podido analizar. Apple es una muy buena empresa. También probablemente tenga de alguna manera rendimientos positivos relacionados a inteligencia artificial, pero creemos que las cuatro que hemos elegido son las mejores en cuestión de perspectivas y que ofrecen una mayor probabilidad de generar pues la ganancia máxima que todos buscamos para la nota estructurada. La participación en este producto estructurado, ¿qué opciones de salida tiene? ¿Hay periodos de entrada definidos? ¿Cuál es el tiempo que se considera para la salida? ¿Hay medidas con esa, María Camila? Sí, bueno, digamos que no tiene opciones de salida. Este es un fondo, como les decía, cerrado a 18 meses. No tiene mercado secundario. Entonces la liquidez, pues digamos que está hasta el final del periodo.
Y bueno, los periodos de entrada definidos, ya como les comentaba, desde el 27 de enero hasta el 10 de febrero, que son 15 días. Hay otra pregunta y es, para calcular el rendimiento, ¿se toma como base la inversión del 100% o la inversión del 15%? Para cuestión del rendimiento, es decir, si el cliente invierte 1 millón de pesos colombianos, si es que terminamos en el escenario de protección, el cliente se le retorna nuevamente el 1 millón de pesos colombianos, ¿no? Básicamente esa es la lógica de la inversión, ¿no? Si genera un rendimiento positivo, se le devolverá tanto el capital invertido al inicio, más el rendimiento que puedan tener este conjunto de acciones, trasladado al esquema de pago del producto, nuevamente. ¿Cómo se efectúa el cobro de la comisión? El 1% upfront se va a ver descontado el primer mes que se realice el aporte. ¿Es una tasa efectiva anual? Buena pregunta. En este caso, las condiciones de la nota, es decir, ese techo de ganancia, ya considera implícito el descuento de la comisión. Es decir, no va a haber ningún tipo de descuento o algo que tengamos que asumir por fuera. Dentro de la nota ya está considerado la comisión de las cuales les hemos comentado y esta se ha trasladado ya al nivel de ganancia máximo o al techo de ganancia que pueden ver en sus pantallas. ¿Qué significa que el capital protegido esté sujeto al riesgo de crédito del emisor? Buena pregunta. Este tipo de notas estructuradas cuenta de alguna manera con un riesgo de crédito ligado a un banco de inversión de carácter mundial, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con una serie de contrapartes, dentro de las cuales se encuentran pues bancos súper importantes como JP Morgan, como BNP Paribas, como Citibank, entre otros, que son de alguna manera las contrapartes con las cuales nosotros negociamos los instrumentos para cerrar la nota, ¿no? Así que de alguna manera estamos expuestos pues al riesgo crediticio de estos grandes bancos, ¿no? Pero nuevamente son bancos de alguna manera pues que tienen una importancia sistémica en el mercado, son bancos súper gigantes, súper importantes de carácter global, así que ese riesgo de crédito pues la verdad que es bastante pequeño, ¿no? En el escenario negativo de menos 36%, ¿quién pierde sus recursos? ¿Credit Corp? No, normalmente ahí cuando hacemos o de alguna manera cerramos la inversión y compramos la nota, ese riesgo se traslada al banco con el cual hemos negociado la nota. Y obviamente el banco también no se queda con ese riesgo, porque no es el core de negocio, pues, asumir posición en este tipo de notas estructuradas, sino que el banco se cobertura mediante otro tipo de instrumentos para poder eliminar esa ganancia. Así que ni Credit Corp pierde, ni el cliente pierde, ni el banco al cual hemos comprado la nota pierde, ¿no? Simplemente trasladan el riesgo a otro tipo de inversionistas o a otro tipo de entidades. Gracias. Bueno, preguntan sobre las implicaciones tributarias que tiene este producto. Digamos que, como les mencionábamos, la inversión se puede hacer a través de la comisionista de bolsa o del Fondo Voluntario de Pensiones y pues cada uno de estas dos opciones tiene diferentes, pues digamos que tratamientos tributarios. Eh, como saben, si es el Fondo Voluntario de Pensiones y se cumplen los requisitos, pues no se paga impuestos, pero si no cumplen los requisitos, sí paga impuestos. Y en el caso del FIC, solo difiere el ingreso hasta que lo saque. Es, digamos que la respuesta a esa pregunta. Creo que hay otra y es, ¿los aportes o adiciones a este fondo tiene algún límite? Digamos que acá es el límite pues, que se establece en el reglamento del fondo, que es máximo 60% de concentración por inversionista. Hay otra pregunta y es, ¿el monto mínimo es 1 millón? ¿Se recomienda un monto mínimo mayor para invertir? Digamos que esto depende mucho pues, de quién es el inversionista, de cuánta plata tiene disponible para este tipo de inversión. Entonces, para responder esta pregunta, les sugeriría hablarlo directamente con su comercial. Este es un producto que requiere de deber de asesoría, entonces digamos que las preguntas ya relacionadas a cada uno de los inversionistas la pueden ver con su asesor comercial. Y creo que hay una pregunta más y es en el panorama uno, cuando las rentabilidades, perdón, cuando las acciones no generan rentabilidad, ¿el capital protegido recibirá algún interés generado por la renta fija? No, no, ahí no percibimos ningún tipo de interés. Básicamente el peor escenario que tenemos, como les decía, es el escenario de la protección, ¿no? Un cliente que invierta 1 millón de pesos recupera el 1 millón de pesos al término de los 18 meses sin ningún tipo de interés.
Listo. Creo que... hay otra pregunta. ¿Desde la plataforma activa se puede hacer la inversión? Entonces, como es un producto que requiere de alta asesoría, no se puede hacer la inversión a través de la plataforma activa. Digamos que aquí, pues las dos opciones que les comentaba es a través de la comisionista de bolsa o a través del Fondo Voluntario de Pensiones. Si el dinero para el FIC lo saco del Fondo Voluntario de Pensiones, que no es de Credit Corp, ¿se puede manejar? No entendí muy bien esta pregunta, pero si la pregunta es si se quiere trasladar dinero de su fondo de pensiones al fondo de pensiones de Credit Corp Capital y luego invertir en la nota estructurada, la respuesta es sí. Y hay otra pregunta y es, ¿se paga impuesto de renta sobre los rendimientos que produzca el fondo, a pesar de que los rendimientos de las acciones subyacentes estarían exentos? Entonces, digamos que esta nota estructura, este FIC tiene por dentro una nota estructurada que viene ya, digamos que la estructura compuesta, la parte de renta fija y del derivado. Entonces, no es como irse a comprar las acciones al mercado global colombiano o pues digamos que a la comisionista de bolsa, sino que es una compra de una estructura. Entonces, como les decía, está metida dentro de un FIC y está pues atada a los impuestos que cobra pues ya al final cuando se genera un rendimiento. En algún lado vi algo de invertir máximo el 5% de la cartera. Sí, digamos que esta es una concentración máxima recomendada. Como les comentaba, depende mucho del perfil de los inversionistas, de, bueno, un montón de variables que son personalizadas y les diría que lo mejor es verlo pues directamente con su asesor comercial. La nota es en pesos. ¿Qué pasa si las acciones les va bien y el peso sigue bajando? Como les decía, no hay ningún tipo de riesgo de tipo de cambio, indistintamente de cómo le vaya el peso, cómo le vaya el dólar o cuál sea la relación entre ambas monedas, no hay de alguna manera ningún riesgo que se traslade al rendimiento de la nota, ¿no? El inversionista invierte pesos y genera la rentabilidad en pesos, ¿no? Sin ningún tipo de operación de tipo de cambio de por medio, todo ya está coberturado dentro de las condiciones de la nota estructurada. Así que no hay ningún tipo de preocupación por esa variable que es el tipo de cambio. Listo. Bueno, creo que ya respondimos a las preguntas y bueno, también por temas de tiempo del webinar. La idea de este espacio era que ustedes pudieran tener más claridad del producto, pero pues les digo que todos los equipos comerciales están súper disponibles para responder cualquier duda que puedan tener al respecto, si tienen algunas otras que se quedaron, digamos, sin escribirse en el chat. Solamente para recordarles rápidamente, acuérdense que este es un producto de fondo de inversión colectiva a través de la comisionista de bolsa y del fondo voluntario. El periodo de captación de recursos es de 15 días, desde hoy 27 de enero hasta el 10 de febrero, y tiene una duración de 18 meses. Es un producto cerrado. El monto de inversión mínima es de 1 millón de pesos. La estructura está en pesos colombianos. Como decía ahorita Hugo, la cobertura cambiaria está dentro de la misma estructura, entonces no hay riesgo cambiario acá. Y bueno, también como mencionaba Hugo anteriormente, las condiciones macroeconómicas actuales son realmente muy buenas para un producto como estos y tenemos el 100% de capital protegido. Entonces, esto da cierta tranquilidad a la hora de invertir en un activo de riesgo como lo son pues, las acciones de estas compañías que veíamos ahorita. Les agradecemos mucho por el espacio y si tienen alguna inquietud, por favor, no duden en contactar a sus comerciales. Muchas gracias.